Hemos leído en Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2. Esa es la lectura de hoy. Y antes de entrar en detalles de lo que el Señor nos ministrará, quiero pedirle a mi Señor, al Espíritu Santo, que sea ministrando en esta tarde. Sea Él colocando palabras en mi boca, porque sé que usted quiere recibir palabra de Dios y no palabra de hombre. Así es que yo pido al Señor que en esta hora Él sea, por lo tanto, usándome para que su vida sea bendecida y también mi vida sea bendecida. Porque eso es lo glorioso, que la palabra de Dios es viva y eficaz. No podemos visualizar su efecto en el minuto que se está compartiendo, pero Dios es el que actúa, ¿no es cierto? Él actúa en silencio y Él está trabajando en la vida de cada uno. Quiero entonces recordar algunas cosas que se nos compartió el domingo pasado y se nos enfatizó acerca de la importancia que tiene seguir las instrucciones que la palabra de Dios nos da. Y se usó un tipo de parábola o una situación que ocurre en la vida cotidiana, ¿no es cierto? Cuando una persona va al médico y el médico, después de examinar y determinar los síntomas, él lo que hace es dar instrucciones mediante una receta de medicamento, alguna dieta, algo, ¿no es cierto?, que se debe realizar para obtener esa mejoría que se busca. Si la persona no hizo nada de las instrucciones que le fueron dadas, será muy difícil entonces que la próxima visita al ir al médico pueda mostrar mejorías. Si lo que el médico le dirá y le llamará la atención, ¿no es cierto?, de que si la persona no pone de su parte, si no hace un esfuerzo, va a ser muy difícil que en ese sentido pueda mejorar. Bueno, así también el Hijo de Dios. La palabra del Señor nos da instrucciones claras de lo que debemos hacer y si no somos aplicados, si no vivimos la palabra del Señor en nuestras vidas, los cambios van a ser mucho más lentos y mucho más difíciles. Y en este sentido, hubieron tres aspectos que la palabra del Señor destacó la semana pasada. Uno era el saludo y la presentación que el apóstol hace, donde resalta dos cosas importantes: la gracia y la paz del Señor. Y esto es porque hemos alcanzado la gracia de Dios, que es un don inmerecido. ¿No es cierto? Es un don inmerecido que cada uno de nosotros ha recibido. Hemos sido liberados de la ira de Dios. De la ira de Dios, ¿no es cierto?, que caerá sobre la humanidad. Y por lo tanto hoy día tenemos comunión con Dios. Eso es lo que dice la palabra. Por medio de Jesucristo tenemos comunión con Dios. Como segundo punto, la palabra del Señor nos hablaba acerca de las acciones de gracia que el apóstol justamente dio y entregó por la vida y crecimiento de esta iglesia. Por los hermanos de Tesalónica. Ellos estaban viviendo un tiempo de persecución, un tiempo difícil, y por lo tanto, a pesar de esta instancia y esto que ellos estaban viviendo, se habían mantenido firmes en la fe, firmes en el amor que se había apoderado de ellos. Y es una iglesia entonces que en ese sentido mostraba amor y fe. Una iglesia que estaba madurando, que estaba dando pasos de manera ascendente, una iglesia que estaba creciendo. Y la mejor prueba de esto era que a pesar de la persecución, que a pesar de lo que ellos estaban viviendo, no habían renunciado a Cristo. Y eso era destacable de estos hermanos. Ellos estaban experimentando todo este tipo de cosas, pero se mantenían firmes en la fe. Nada entonces, por lo tanto, decía la palabra del Señor, nada de las cosas que le ocurran
a los hijos del Señor en términos de persecución, en términos de que personas de alguna manera se han ensañado con los hijos del Señor, nada de eso quedará impune. Nada. Todos aquellos que han causado mal recibirán su justo juicio y su justo pago por el mal que han causado a la iglesia del Señor. Y los creyentes recibirán la retribución de Dios, la promesa que Él nos ha dado a través de Jesucristo. Y como tercero, la oración, una oración e intercesión, ¿no es cierto?, que el apóstol hacía por esta iglesia para que ellos continuaran progresando, continuaran creciendo, avanzando en esta vida de santidad a la cual hemos sido llamados. En la palabra del Señor hay diferentes extractos de oraciones que Él nos enseña y por lo tanto uno, si muchas veces no tiene creatividad para orar, no se le ocurren, bueno, la palabra del Señor nos deja mucho de esto. ¿Por qué orar? Orar por la gracia del Señor que habite en nuestra iglesia, por la comunión que habite en los hermanos, que permanezcamos firmes en la fe, orar para que nuestra fe no se debilite, orar los unos por los otros. Hay muchas razones por las cuales podemos orar. Orar por las autoridades de nuestro país, las autoridades de nuestra iglesia, quienes nos gobiernan, ¿no es cierto?, para que Dios los guarde, Dios los use, ponga sabiduría en las decisiones que se toman, etcétera. Hay muchos motivos para orar. Y así el Señor de esa manera nos instruía la semana pasada. Y hoy en el capítulo 2, que es el que hemos compartido hoy día, esto nos habla o refuerza el apóstol acerca de la venida del Señor. Creo que es la carta con mayor detalles que da acerca de la venida de Jesucristo. Y habían algunas confusiones en ese tiempo que se habían generado producto de la primera carta o algunas cosas que se habían malentendidos y en ese sentido se estaba distorsionando lo que el apóstol había enseñado. En el capítulo 4, verso 3 al 18, donde en primera de Tesalonicenses, donde el apóstol habla acerca de mantener viva la esperanza, porque habían hermanos que habían perdido la esperanza por aquellos que habían muerto y ellos tenían la duda si los que habían muerto realmente iban a ser también llamados a la presencia del Señor o no. Pablo entonces se encarga de explicar cómo sería la venida del Señor y que en definitiva todo creyente, muertos o vivos, ¿no es cierto?, todos serían resucitados o transformados para entonces recibir al Señor en el aire y estar con Él por la eternidad. Y en el capítulo 5 da detalles precisos el apóstol acerca de que la venida del Señor será como ladrón en la noche y que el pueblo de Dios no sería sorprendido, sino más bien aquellos que no han creído el Evangelio de Jesucristo. Pero los que esperan el Señor en el lugar donde estén serán tomados, arrebatados y transformados. Entonces, estas dos cosas que el apóstol enseñaba en la primera carta, hubo de alguna manera una mala interpretación de esto, porque algunos imaginaban que la venida del Señor era inmediata. A partir de la lectura que habían hecho, era entonces inmediata. Y en este capítulo el apóstol se encarga de ir entonces aclarando a la iglesia algunas cosas que estaban circulando dentro de los hermanos. Estas enseñanzas que se estaban distorsionando y estaban afectando a los más débiles, aquellos que no tenían mucho conocimiento o no se habían preocupado de tomar la carta original del apóstol, ¿no es cierto?, o las palabras que él había señalado.
Por lo tanto, en esta oportunidad vamos a segmentar el capítulo 2 en 4 partes. La primera es la que trata, dice, la iglesia de Cristo no debe confundirse, tiene la palabra de Dios. Segundo, la manifestación corporal del hombre de pecado. Esto es algo escatológico, ¿no es cierto?, que se espera para el fin de los tiempos. Tercero, los escogidos. Debemos dar gracias a Dios siempre por la salvación que nos ha dado. Algo que está asegurado no por nosotros, sino por Dios mismo, que Él lo ha prometido. Y cuarto, la importancia de retener la palabra de Dios, relevante e importante. Entonces, vamos con la primera parte que dice, la iglesia de Cristo no debe confundirse, tiene la palabra de Dios. Y en esto el apóstol en los versos del 1 al 3 está recordando y hablando acerca de la venida del Señor, lo que ya había señalado en la primera carta. Pero en esta oportunidad le está diciendo, le está hablando acerca de que no se muevan fácilmente de las enseñanzas recibidas, ¿ah? Que se mantengan firmes en la enseñanza, en el modo de pensar de lo que el apóstol les había enseñado. ¿Por qué? Porque habían algunas personas, y él señala 3 cosas. Dice, no os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. ¿Por qué? Señala estas 3 cosas. Bueno, algunos que de alguna manera no lograban distinguir las emociones de lo que es la palabra profética. Y algunos, ¿no es cierto?, por una cuestión personal, lo más probable que a lo mejor hablaban a voz alzada y señalaban que estaban entregando una profecía que el Señor venía de manera inmediata. Era una confusión que estaban generando. 2, algunos habían escuchado las palabras de Pablo, pero estaban distorsionando su mensaje. Entonces ellos decían, bueno, no, yo lo escuché directamente y él dijo que el Señor ya venía ya. Y esto estaba confundiendo a la iglesia. Y 3, había probablemente una carta falsificada, ¿no es cierto?, con el nombre del apóstol, donde señalaba ciertas cosas del tiempo del fin. Y por lo tanto, Pablo tiene que salir a aclarar esto. ¿Ah? Estas tres fuentes de información, que las 3 eran erróneas. Las 3 eran erróneas y estaban confundiendo a los hermanos de Tesalónica. Y él le dice, momento, esto no es así. Si bien es cierto, el Señor vendrá, pero hay ciertas cosas que deben ocurrir antes que Él venga. Y señala entonces en estos versos y dice que van a ocurrir 2 eventos de impacto mundial antes que el Señor venga, en los versos que hemos leído. Uno es un periodo de apostasía, es decir, muchas personas que recibieron el Evangelio como doctrina y no por convicción, sino como doctrina, renunciarán a él, es decir, se retractarán de lo que es el Evangelio de Jesucristo, se retractarán de sus creencias, ¿no es cierto?, y harán alianzas con doctrinas de demonios, finalmente eso es, o con doctrinas de hombres, o cosas que no son lo que Dios ha establecido. Y el segundo evento que va a ocurrir, que posterior o acto seguido a esta apostasía, ¿no es cierto?, se va a manifestar de manera corporal el hombre de pecado. La Biblia lo señala como el hijo de perdición, o también lo hemos leído como el anticristo. Estos son los 2 eventos que seguirán, ¿no es cierto?,
o que antecederán a la venida del Hijo de Dios. Es cierto, y nosotros podemos ver en la historia que han existido a lo largo de la historia del pueblo de Israel, que es el pueblo escogido por Dios, tiempos de apostasía, donde el pueblo se mezcló con costumbres paganas, ¿no es cierto? Y se apartaron de Dios. El autor de un comentario bíblico, William Hendrickson, señala justamente donde él explica este libro, Segunda de Tesalónica, dice: uno de los más llamativos casos de apostasía ocurrió durante el reinado del cruel y malvado antecesor del anticristo, a saber, dice, Antíoco Epífanes, quien reinó del año 175 al 164 a.C. Se había propuesto liquidar la religión de Israel sin dejar raíz ni rama. ¿Ah? Y en esa oportunidad muchos judíos desertaron de su fe en el Dios creador del universo e hicieron alianzas con gentiles y adoraron, hicieron culto a demonios. Y así también Pablo nos indica que antes de la segunda venida del Señor también ocurrirá un tiempo de apostasía, donde muchas personas renunciarán al Evangelio de Jesucristo. Entonces, la pregunta es: ¿cómo enfrenta el Hijo de Dios estos tiempos? ¿Cómo lo enfrentamos? Bueno, Pablo les dice a los hermanos que ellos tienen que mantenerse firmes. ¿Ah? Y hay dos cosas que el apóstol siempre la está señalando en estas cartas. Dice, uno es la oración. Orar siempre, dice, orar los unos por los otros, orar, y hay tantas razones para orar, y también el conocimiento de las Sagradas Escrituras, conocer la palabra de Dios, conocer el original, ¿ah? El escritor. Y Pablo en ese sentido, él defiende sus cartas. Cuando el Hijo de Dios se mantiene en estas dos cosas, no se confundirá, tendrá capacidad para distinguir, para darse cuenta, ¿no es cierto?, la diferencia que hay entre lo que Dios establece en su palabra de otras cosas que no provienen de la palabra de Dios. Son otros los orígenes y otras fuentes, pero no es la palabra de Dios. Por lo tanto, el que se alimenta de las Sagradas Escrituras podrá distinguir los atributos de Dios, siempre lo podrá distinguir, los atributos de Jesucristo. Y también podrá entonces darse cuenta de los atributos de aquel que es contrario a Jesucristo. Es decir, este hombre de pecado, aquel que imitará los atributos de Dios, los imitará, porque incluso se autoproclamará Dios, y en eso muchos serán confundidos. Así que esto es lo que Pablo en esta primera parte de este capítulo precisa. Los hijos de Dios no serán confundidos. Tendrán claridad de las cosas que están ocurriendo. No así los que solamente tienen una doctrina asimilada. Es decir, no han experimentado, no han sentido la conversión, el arrepentimiento de pecados. Todas estas cosas que la palabra del Señor nos señala, que identifican a aquel que ha creído en Jesucristo. Y luego ya en los versos del 4 al 12 hace una precisión acerca de la manifestación corporal del hombre de pecado. Es decir, hace una descripción escatológica de cómo se va a manifestar. Y están en los versos 4 al 12, usted lo puede ir leyendo en su Biblia, puede darse cuenta que ya entonces los apóstatas tendrán un líder.
tendrán una persona que los representará, tanto los apóstatas como el mundo en sí que no ha creído en Jesucristo, porque tenemos dos tipos de personas. El que es apóstata, ¿no es cierto?, que estuvo de alguna manera vinculado al mundo evangélico, y por otro lado tenemos también aquel gentil mundano que nunca ha estado vinculado con el evangelio, pero creerán este tipo de cosas. Se manifestará entonces el carácter de este hombre y será perverso, violento, abusivo. Será un encantador en el sentido comunicacional al oído de las personas. Será un engañador, pero a la vez un carismático, persuasivo. Por eso que muchos irán tras de él. Y esto no será un poder abstracto ni colectivo, ni algo que está como en la atmósfera, sino será específicamente centrado en una persona que tendrá estas características. Y en los versos que hemos leído entonces describen el carácter de esta persona. Así como el Antiguo Testamento describió la persona de Jesucristo, dio detalles de quién era Él, y eso finalmente se cumplió en Jesús, el Mesías. Bueno, también Pablo da detalles, Daniel da detalles, ¿no es cierto? Mateo 24, el mismo Señor dio detalles acerca de este hombre. Daniel en el capítulo 7 y 8, si no me equivoco, precisa algunas cosas acerca de este hombre. Mateo 24, el Señor habló de lo que ocurriría y de la manifestación del hombre de pecado. Y por lo tanto la palabra del Señor da señales claras acerca de esto. El hombre entonces de pecado será revelado inmediatamente antes de la venida del Hijo de Dios. Esto tiene que ocurrir antes de la venida de Jesucristo. Y el misterio de pecado, que ya está en marcha, dice la palabra del Señor, que ya está obrando, y de alguna manera a través de la historia se han manifestado diferentes prototipos de anticristo, hombres que se han levantado para seguir al pueblo de Dios, se han levantado contra Dios mismo. Y lo encontramos en la lectura que estamos haciendo, también en Primera de Juan, capítulo 2, verso 18, también habla acerca del hombre de pecado. Y tercero, dice, la venida del hombre de pecado es según operación de Satanás. El advenimiento que señala la palabra del Señor y los versos que hemos leído es conforme a lo que Satanás entonces manifestará en este hombre. Y será con grandes prodigios, señales y milagros. Todos ellos obviamente falsos. Porque será un engañador y un padre de mentira. Porque su padre justamente es el padre de mentira. Este espíritu, como se dice, o el misterio de pecado, ¿no es cierto?, del pecado, el espíritu del anticristo. Esto se ha manifestado desde los tiempos de Jesús. Nosotros debemos recordar que quienes persiguieron al Señor, quienes fueron los que se manifestaron y que lo llevaron finalmente a la cruz, fueron los mismos líderes, los religiosos de la época. Ya entonces se había puesto en movimiento el misterio del pecado. Está también el mismo Imperio Romano, que mediante Nerón, ¿no es cierto?, el emperador declaró la persecución a los cristianos, culpándolo, ¿no es cierto?, del gran incendio que ocurrió en Roma. Y hubo una persecución terrible contra la iglesia de Jesucristo. Y hoy día en los países islámicos hay una persecución tremenda a todos aquellos que creen en Jesucristo. Personas han perdido sus vidas por no renunciar
al nombre de Jesucristo. Y nos encontramos hoy día que esto sigue creciendo y hay ideologías, ¿no es cierto? Ideologías y doctrinas ateas que han de alguna manera surgido con mucha fuerza. Hoy día también los poderes legislativos de algunos países se han rebelado contra la palabra de Dios, están legislando leyes que van contra las Sagradas Escrituras, contra la naturaleza del matrimonio, van contra el derecho preferente de los padres de criar sus hijos. Se han levantado contra la vida, favoreciendo el aborto. Leyes que de alguna manera encubren delitos y vandalismo. Eso es lo que está ocurriendo. Leyes que limitan el derecho a la libertad. Y así podríamos encontrarnos con muchas cosas. Ya en muchos países está implementada la ley Mordaza, donde no hay libertad para hablar de las cosas justamente que la palabra del Señor nos enseña. Nosotros sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas. Y eso la iglesia del Señor tiene que tener seguridad. Que Él tiene el control de todas las cosas. No hay nada que escape al control de Dios. Por lo tanto, los hechos que están ocurriendo es cumplimiento de la palabra del Señor. Todo lo que está escrito en ella se tendrá que cumplir. Pasará el cielo y la tierra, mas la palabra de Dios no pasará que no sea cumplida. La palabra del Señor nos señala en estos textos que leímos del 4 al 12, donde hay algo que detiene la aparición del hijo de pecado. Y cuando eso sea quitado, cuando eso que lo detiene sea quitado, estarán todas las condiciones dadas para que este ser se manifieste. Los comentaristas bíblicos, después de analizar varias cosas, varias alternativas para entender, porque es un misterio de alguna manera, lo que detiene la llegada de este personaje. Bueno, en el mundo natural, los comentaristas bíblicos indican que esto podría ser la ley y el orden, lo que de alguna manera detiene al hombre de pecado. Nosotros sabemos que las leyes establecidas en muchos países, en sus comienzos, están sustentadas en la palabra de Dios. El derecho a la vida, la seguridad, la protección de las personas, de los más débiles. En fin, hay varias cosas en las constituciones de los países cuyo fundamento es la palabra del Señor. Pero de la misma forma se espera que en los tiempos actuales que estamos viviendo, esto comienza a cambiar. Y la libertad, el derecho a la libertad, se comienza a reprimir de diferentes maneras. Y nos vamos a encontrar que se va a estar legislando aquellas cosas que la palabra del Señor enseña que son malas. Pero se verán como buenas, lo querrán mostrar de esa manera. Y al revés, a lo bueno le llamarán malo. Y esto estructurado en los poderes legislativos es algo tremendamente peligroso y terrible. Por lo tanto, hoy día no deberíamos sorprendernos de lo que está ocurriendo en los congresos del mundo y en nuestro propio Congreso. Hay leyes que se están aprobando a espaldas de la ciudadanía. Las personas no están informadas ni enteradas de las cosas que están pasando, a puerta cerrada. Se han levantado contra Dios mismo. Entonces, todos estos cambios que están ocurriendo, y cualquiera sea lo que detiene en este minuto, ¿no es cierto?, que Dios está ahí en ese sentido, pero cuando Dios permita que esto sea quitado, lo que detiene al hijo de pecado, ¿no es cierto?,
en ese minuto estarán dadas todas las condiciones para que el hijo de pecado o el anticristo se manifieste. A diferencia de otros prototipos de anticristo u otros hechos que han ocurrido a través de la historia, la gran diferencia con lo que señala la palabra de Dios hoy día, que este personaje, que va a ser un seductor en su forma de hablar, un carismático en su forma de actuar, va a haber un adicional, que va a haber poderes extraordinarios manifestados en él, con señales, prodigios, ¿no es cierto?, engañosos, dice el apóstol. Lo está señalando y describiendo ahí. Por lo tanto, todos aquellos que no creyeron al Evangelio de Jesucristo, ellos de manera sorprendente creerán en este hombre de pecado. Porque vendrá, dice la palabra del Señor, un espíritu engañoso, permitido por Dios, dado que no creyeron al Evangelio de Jesucristo. Y Primera de Juan, el capítulo 2, verso 19, habla de aquellos creyentes que doctrinalmente miraron el Evangelio, dice, y se lo voy a leer, me permite compartirlo porque es tan importante esto, porque no debemos sorprendernos cuando esto ocurra. Personas que usted vio en la casa del Señor, se sorprenderá cuando ya no los vea y los vea actuando de esta manera. Dice Juan 19, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, es decir, apóstatas de la fe. Eso es lo que el apóstol está señalando y diciendo. Pero en los versos 13 al 14, Pablo ratifica algo a la iglesia y nos da cierta tranquilidad. A aquellos que han creído en Jesucristo, a aquellos que se han arrepentido de pecados, aquellos que han sido lavados y redimidos por la sangre de Jesucristo, aquellos que esperan en el Señor y dejan que el Señor trabaje en sus vidas. El apóstol en los versos 13 al 14 le dice, pero nosotros los escogidos debemos siempre dar gracias por nuestra salvación. Él describe estos hechos proféticos que ya yo lo he compartido, cosas que ocurrirán. En medio de esto, Pablo transmite un mensaje alentador. Y él ratifica lo que también ha escrito en otras cartas acerca de los que han creído en el Evangelio. Él señala y dice que debemos dar gracias a Dios porque fuimos llamados para salvación, fuimos apartados para vida eterna. Y esto fue desde el principio de la fundación del mundo. Romanos 8:30 especifica el anillo inquebrantable que hemos compartido con los hermanos que están haciendo discipulado. Que eso nos da un privilegio, una tranquilidad. Dice ahí el apóstol, dice, porque a los que él conoció, cuando dice Romanos 8:20, a los que él conoció, ¿no se está refiriendo a alguien que lo vio pasar de manera casual o conoce su nombre? Sino que a los que él conoció, a aquellos que él amó, aquellos que el Padre amó, aquellos que Dios amó. Dice, a los que él conoció entonces, a estos los
predestinó, es decir, desde antes ya estaban así planeados por Dios para salvación. Por lo tanto, a los que conoció, a estos predestinó, dice la palabra del Señor. Y luego a los que estaban predestinados para la salvación dice que los llamó. ¿Y cómo los llamó? A través de la locura del Evangelio, escuchando el Evangelio de Jesucristo. Por eso que es tan importante hablar el Evangelio, comentarlo y compartirlo. Porque hay personas que están esperando el llamado de Jesucristo. Personas las que Dios conoció, que los predestinó y los tiene que llamar. ¿Cómo lo va a llamar el Señor? A través de escuchar el Evangelio de Jesucristo. Dice, a los que Él llamó. Y a esos que Él llamó, Él justificó. Es decir, los liberó de toda culpa. Los ha justificado. Y luego a los que justificó, dice, a estos glorificó. Es decir, es un hecho cerrado. Es un anillo que no se rompe. Por lo tanto, si bien es cierto, no hemos vivido todavía la glorificación, pero es una promesa de Dios que eso ocurrirá con sus hijos. Seremos glorificados y ese día vendrá el Señor, vendrá por su iglesia, vendrá por su pueblo. Y así lo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, como yo lo había señalado antes del verso 13 en adelante, si no me equivoco. Dice que Él vendrá. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, serán glorificados. Y luego los que hayamos quedado, dice, seremos transformados, es decir, también seremos glorificados. Y se cumplirá la palabra del Señor señalada. Por lo tanto, desde el minuto, desde la hora que se activó esa instancia gloriosa en que fuimos justificados, desde ahí en adelante comenzó nuestro proceso de santificación. Y el Señor trabaja todos los días en la vida de cada uno de nosotros, porque Él comenzó ese proceso. Él está trabajando en la vida de cada creyente, de cada hijo de Dios. Y esto es un hecho que ocurre diariamente. 7/24, el Señor está trabajando en la vida de cada uno. Y esto es algo que va ascendente. Es un crecimiento que no se detiene. Avanza día tras día en la vida de cada creyente. Fuimos llamados para salvación y vida eterna. Eso lo ratifica el apóstol en Efesios 1:4. Fuimos llamados para salvación y vida eterna. El Señor no dio su vida y su sangre por casualidad. Porque si alguno cree, entonces a lo mejor no. Desde antes de la fundación del mundo, Dios había apartado a aquellos que serían salvos. Por lo tanto, esto tenía que ocurrir de la forma como Dios así lo estableció. Alguien tenía que pagar por nuestros pecados, porque el hombre no era capaz de hacerlo, de revertir eso. Estaba muerto en sus delitos y pecados. El Señor Jesucristo lo que hizo fue sacarnos de tinieblas y traernos a su luz admirable. Él nos ha dado vida, por eso que toda persona en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y finalmente, el último punto que quiero compartir es la importancia de retener la palabra de Dios. Y eso lo señala en los versos 15 al 17. El apóstol enfatiza la relevancia que tiene para cada creyente mantenerse firme en los fundamentos del Evangelio, ser retenedores de la doctrina del Evangelio. La advertencia que ya leíamos en el versículo 3 en cuanto a lo que erróneamente a ellos lo estaba confundiendo, y por lo tanto Pablo pone atención en las cosas y de la forma como se estaba transmitiendo un mensaje erróneo, que era a través de carta falsa que estaba circulando o a través de espíritu que eran emociones que la gente manifestaba como si fuera el Espíritu Santo ministrando, o palabras distorsionando las palabras que habían escuchado del apóstol. Eso es lo que dice en el verso 3, pero ahora Pablo se lo dice de manera distinta. En el verso 15,
aquellas cosas que por instrucción, ya sea por palabra, por carta, han recibido, pero de ellos, de estos hombres que el Señor había preparado. Pablo fue un hombre que el Señor lo llamó, que el Señor lo apartó para ser un apóstol de Jesucristo. Y él lo ratifica en muchas de sus cartas. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la gracia y misericordia de Dios. Por lo tanto, él fue un apartado para entregar el Evangelio de Jesucristo, para extender el Evangelio y para llegar a muchas personas con la palabra del Señor. Pablo tenía ciudadanía romana, por lo tanto, eso le facilitó para desplazarse a través de todo el imperio. Las cosas que hace Dios, su formación rabínica, el conocimiento de las Sagradas Escrituras, todas estas cosas las tomó Dios y las usó. Usó a este hombre como un vaso de barro para que el Evangelio fuera expandido y fuera llevado a distintas partes. Por lo tanto, eran enseñanzas de un apóstol. Era aquel hombre que Dios había apartado como los otros apóstoles. Y esa era la doctrina y la palabra que la iglesia tenía que retener. No otras, no de otros, que a lo mejor eran pseudoapóstoles. Entonces, Pablo les señala y le dice, deben permanecer firmes en la fe. ¿Cómo entonces podemos permanecer firmes en la fe? Podría ser un concepto difícil a lo mejor de procesar en nuestras cabezas. Bueno, permanecer firme en la fe es tener comunión con Jesucristo, tener comunión con su palabra, examinar los frutos, el fruto que estamos dando. Con los hermanos del discipulado compartíamos un ejemplo que nos daban acerca de lo que era el manzano y el naranjo. Los hermanos que están en el discipulado lo van a entender. Pero el manzano, para entender la enseñanza, era aquellos que tenían entrada al reino de los cielos. Y por lo tanto el fruto que tenían que dar era manzana. No podían dar otro fruto. Bueno, el Hijo de Dios también tiene que examinarse para saber qué fruto está dando. ¿Qué es lo que estamos externalizando en nuestras conductas? ¿Cómo estamos corrigiendo aquellas cosas que son obra de la carne y que están a flor de piel? ¿Quién no sabe cuáles son las obras de la carne? Le recomiendo que lea Gálatas 5. Ahí va a encontrar una descripción específica de cuáles son las obras de la carne. Vaya, lea ahí y examínese. Examinémonos todos. Y digámosle, Señor, quiero que cortes estas cosas de mi vida y que se transformen en el fruto del Espíritu. Luego le dice que deben retener la doctrina. La doctrina que han aprendido. Eso les dice los versos que señalé. Bueno, entonces, ¿cómo se retiene la doctrina que se ha aprendido? Bueno, si no hay un proceso de aprendizaje, si no hay el escudriñar la palabra del Señor, si no nos ocupamos de esto, el Espíritu Santo, ¿qué nos va a recordar? Si no hemos aprendido, no nos hemos ocupado ni preocupado de aprender. Pablo les dice, retengan la doctrina que han aprendido. Bueno, para aprender hay que entonces entrar en un proceso de trabajo de aprendizaje. Entonces quiero concluir con algunas cosas de las que hemos compartido. El Hijo de Dios entonces tiene que tener cuidado de lo que oye, de las cosas donde está colocando su oído. Quizás ahora ya no son cartas las que circulan con enseñanzas falsas, pero las redes sociales están llenas
de doctrinas que muchas de esas son basuras. Mensajes que no están basados en las Sagradas Escrituras. Personas que distorsionan la verdad del Evangelio, tomando algunos versículos aislados de las Sagradas Escrituras, unos textos, los leen y los sacan del contexto en que está todo el capítulo, con un único propósito, ¿no es cierto?, de apuntar a sus propios intereses, pero en sus mensajes no hay la predicación del arrepentimiento de pecado. No se llama a reconocer que somos pecadores y no se habla de esto. Segundo, no pongamos nosotros los ojos y nuestra esperanza en los gobiernos ni en las personas como gestores de eventuales cambios que traerán paz y seguridad al mundo o a la ciudadanía. Porque generalmente todas estas personas no tienen el temor de Dios. No están legislando conforme a las Sagradas Escrituras. No están buscando de verdad el bien como la palabra del Señor así lo señala. Entonces muchas veces el pueblo de Dios tiene puestos los ojos en los hombres. Y en realidad Pablo nos enseña y nos dice que nosotros debemos tener los ojos puestos en Jesucristo, en el autor de la vida. Gloria al Señor para siempre. Vivimos tiempos difíciles y todo lo que está ocurriendo hoy día, lo que está ocurriendo en el mundo, con los gobiernos, con la globalización y con tantas cosas que se están alineando contra la palabra del Señor, lo que está generando todo esto es el escenario propicio para que el hombre de pecado, el hijo de pecado, se manifieste. Y cuando ocurra esto, entonces nosotros sabremos que el Señor está a las puertas. Gloria al Señor para siempre. Y finalmente, los escogidos para salvación no caeremos en las manos del inicuo. Los hijos del Señor no caeremos en las manos del hijo de pecado. Es el Señor el que está santificando a su iglesia. El Señor está llamando de manera urgente a su pueblo. Hay un avivamiento de las Sagradas Escrituras en todo aquel que ha sido apartado para salvación. Hay hambre y sed de la palabra del Señor. Por eso que quienes predicamos tenemos la gran responsabilidad de exponer la palabra del Señor de la manera como está escrita. Y de esta manera la iglesia de Cristo tiene que permanecer firmes, orando los unos por los otros, escudriñando la palabra del Señor y creciendo día a día. Y que aunque esté pasando lo que está pasando en el mundo y aunque esta pandemia quizás esté afectando a muchos de nuestros hermanos, muchos de nosotros quizás tendremos que partir del escenario de esta tierra, producto quizás de una enfermedad o de este virus, pero sabemos y tenemos la certeza que el que hoy día se extinga su vida, llegará el día, llegará la hora en que estaremos por la eternidad con el Señor. Para el Dios que vive, para Él sea la honra y la gloria.